¿Y cómo se encuentra? Bien, bien, bien. Ya estoy bien, con una indisposición pasajera nada más. Su cara no lo parece, ¿eh? Con todo el respeto se lo digo, señor. ¿Sos médico vos? No lo soy, pero acaba de toser sangre. Usted le ha mentido a su familia para liberar a Lucía de su casamiento con Ferreira, ¿verdad? Mira, lo importante, como dijimos antes, es que Lucía sea libre de elegir. Y te pido, por favor, que no le comentes nada de esto, no la quiero preocupar. No diré nada, no se preocupe. Pero usted debería volver a su tratamiento. No sabe lo que sufre Lucía por usted, lo que se preocupa. Si se entera de que ha dejado... Escúchame, Bruno, por favor. No sabes lo que significa para mí ver a mi hija a punto de cometer el error más grande de su vida. Si eso pasa, no me lo voy a perdonar nunca. Y te suplico que no le cuentes nada de lo que pasó. ¿Permiso? ¿Y? ¿Hablaron? No sé qué le habrá dicho mi padre, pero la mitad seguro es una exageración. Pero la verdad que habló todo él. Ah, bueno, espero que bien. ¿Vamos? Podemos volver otro día, si quiere. Lo que vos digas, hija. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Y? ¿Qué te pareció? Me pareció muy bien, muy bien. Me ¿Sí? cayó muy bien, Bruno. Me parece una persona honesta, noble. Además que te quiere sanamente, ¿no? Y tiene una prestancia que no sé de dónde le viene esa prestancia, pero bueno, llamativo. Sí. Yo siento lo mismo, por eso no sé qué hacer. Mm. Porque tampoco es tan fácil romper el compromiso con Torcuato. Quisiera al menos devolverle la plata que puso para tu tratamiento, trabajar y juntarla. Ahí están. Sonreí, tu familia. ¿Qué hacen ahí? Mira, si no te molesta, a mí me gustaría hablar con Torcuato. ¿Papá, hablar de qué? Pero tranquila, voy a tener una charla nomás. Vení, vamos, tranquila. Vení. Hablarlo. Papá, te pido por favor que no le digas nada, por favor. Torcuato, qué sorpresa. Bueno, tanta sorpresa no, porque esa es su casa. Sí, claro. Pero bueno, justo a coincidir. Nosotros salimos a dar una vuelta ahora que mi padre se siente mejor. Pero qué alegría más grande, gracias a Dios. Sí, estoy muy bien, me siento regio, con ganas de hacer cosas. Bueno, de hecho, quería tener unas palabras con usted. Si quiere, aprovechamos ahora. Pero, por supuesto, en mi casa vamos a estar más cómodos. Vamos. Sígame. Permiso. Sí, claro. En ese barco traen, entre otras cosas, traen mujeres que llegan engañadas con la promesa de casarse con un hombre que las sacará de la pobreza. En realidad las traen para encerrarlas en burdeles. Eso dicen, hay que ver qué tan engañadas vienen, ¿no? Ay, claro, gallo, que vienen engañadas. sabés vos? Ni el ¿Qué- idioma saben. Y lo peor de todo es que hay paisanos de mi comunidad que le hacen lo mismo a las propias mujeres de su pueblo. Las venden en una subasta que se hace en el Hotel Palestina. Ahí van cafillos de todos lados que las miran y las compran. Bueno, ¿cuál es el plan? Vamos al grano. El plan sería liberar a esas mujeres y hundir a todos esos cafillos que las compran y las venden. Yo me estoy muriendo, Ferreira. Eso será en unas semanas, en 6 meses, un año, a más tardar. Me voy a morir. Y cuando uno sabe que está cerca de un desenlace así, quiere dejar todo ordenado. Bueno, sí, lo lamento. Todo lo que tenga que ver con el ámbito financiero... No. A mí el ámbito financiero no me preocupa. Cuando usted tenga un hijo, va... Claro que voy a tener un hijo. Sus Sí. nietos. Déjeme terminar, por favor. Le decía que cuando usted tenga un hijo va a poder entender realmente lo que significa el sentido de la vida. Si su hijo tiene una vida, logra una vida feliz, una vida plena. Seguramente va a sufrir porque, bueno, la vida es así. Y cuando eso pase, usted va a sentir ganas de tragarse ese sufrimiento. Yo no sé cuánto tiempo más voy a poder cuidar a mis hijos. Pero antes de irme, quisiera estar seguro de que Lucía va a lograr esa felicidad que siempre pensé para ella. Y estoy seguro que usted no es esa felicidad. Ella está muy comprometida, está muy agradecida por todo lo que usted hizo por mí. Tiene una deuda de gratitud con usted. Pero usted y yo sabemos que gratitud no es amor. Por eso vine a pedirle, porque sé que es un hombre y un caballero,
que libere a mi hija de ese compromiso. No sé qué le habrá dicho Lucía, pero nosotros estamos muy... Mire, Ferreira, yo me casé con una mujer que nunca me amó. Y le puedo asegurar que eso no me trajo ninguna alegría. Todo lo contrario. ¿Podemos hablar? No, no podemos hablar. Pero es importante. No. No es importante. Es grave. Lo que tenés para decirme es grave, así que no podés decirlo. No podés pronunciarlo. Porque no va a pasar. Pero va a pasar, mamá. No. No va a pasar. Voy a cancelar el compromiso con Torcuato. Ay, mi chiquita. Lucía de mi corazón. Mi bella rebelde. Yo sé que pensás que mamá es mala. Porque no te dejo hacer las cosas que querés. Que te encierro, que te pongo llaves, rejas. Pero eso es lo que toda buena madre hace para cuidar a su hija. Pero yo no pienso que te sea mala. Yo solo creo que está haciendo lo que... Sí. Sí lo pensás. Lo pensás. Y tenés razón, soy mala. Soy muy mala. Y puedo ser peor, puedo ser feroz. Puedo convertirme en tu infierno, pero un infierno que ni siquiera te podés imaginar. Puedo hacerte llorar lágrimas de sangre. Así que, chiquita, no vas a cancelar ningún compromiso. ¿Me oís? Es un consejo que te doy. Un consejo de mamá. No, pero ¿qué haces? Primero tienes que pelarlo y las berenjenas y los pimientos, eso sí, en tiras. Los tomates y las cebollas en trocitos. Y luego no te olvides de echarle bastante aceite. Ahora que lo pienso, un poquito de ajo picado no le vendría mal, ¿no? ¿O tienes que besar a alguien esta noche? ¿Qué haces? ¿Estás cocinando? Sí, es una escalivada, es un plato típico de Cataluña. Nunca había visto un hombre cocinar. Eso me lo enseñó mi hermana Julia. Ella cocinaba muy bien. ¿Y cómo era ella? Julia. Sí. Julia era una chica encantadora. Era preciosa. Tenía mucha fuerza, era luchadora. Nunca se rendía. Tenía mucho carácter también, era sensible. Incapaz de hacer daño a nadie. Perdón que te pregunte, no quería incomodarte ni hacerte sentir mal. No me pone mal recordarla, todo lo contrario. Me gusta pensar en ella. Siento que si no la tengo en mis pensamientos es como que se muere un poco más cada día. Quiero tenerla presente en mí. Mira, yo no sé bien qué pasó con ella, pero tenés que tener fe. Ya va a llegar la justicia. No, este mundo en el que vivimos no es un mundo justo. No, ahora mismo, por ejemplo, hay un barco en alta mar acercándose a esta ciudad. Es un barco lleno de chicas de la edad de Julia, que vienen solas, ilusionadas con una vida mejor. Ninguna de ellas sabe que en cuanto lleguen aquí, las meterán a la fuerza en burdeles. No habrá justicia mientras eso siga pasando, Francesca. Viene Torcuato a cenar. Mamá, por favor. Qué suplicantes que están todos hoy. Vamos a hablar del compromiso, a fijar la fecha. No me hagas esto. Ya está hecho. Voy a cancelar el compromiso delante de todos, entonces. Hágame lo que quiera. No le tengo miedo. No, si ya sé que no le tenés miedo a nada. Sos una temeraria estúpida que no tiene ni idea de lo que puede perder. Pero todos tenemos un punto débil, un talón de Aquiles.
El tuyo es tu hermana. Adoras tanto a Lidia que no vas a querer que ella sufra. ¿De qué hablas? Prepárate. La cena es a las 9. No quiero otro papelón. Decime el nombre de mi padre. O le cuento la verdad a Torcuato acerca del indigente con el que se acuesta Lucía. Terminala con eso. Torcuato ya me preguntó. Me pidió que averigüe. Por unos pesos le puedo dar ese nombre. Qué hartazgo, Gabriel. Qué hartazgo, realmente. Vení para acá. Pensé que nos habíamos entendido. Yo solo me relaciono con Lucía. ¿Fuma? No me gusta ni puedo. Ah, lo siento. ¿Qué vas a hacer? No sé, no quiero lastimarlo tampoco. Pero esto no se sostiene más. ¿Qué les parece si empezamos... Gracias. A discutir la fecha? Yo había pensado septiembre. Es el mes de la primavera, de los novios. Aunque es cierto que es un mes de muchas lluvias. Si pensamos hacerlo al aire libre. ¿Lucía? ¿A usted qué le parece? ¿Afuera o adentro? ¿Qué prefiere? Me da lo mismo. No le da lo mismo. Lucía ama la naturaleza, ¿no es verdad, hija? La cuestión es que con la lluvia no solo se arruina el escenario, también se arruinan los peinados, los vestidos. Es un contratiempo detrás del otro. Podemos hacerla antes. ¿Agosto? Agosto es un mes muy frío, ¿no? Toda la gente tiritando, Es las verdad, mujeres es verdad. con sus vestidos escotados, porque no me va a decir que los vestidos de fiesta de invierno quedan bien. No. Yo creo que agosto no es conveniente. ¿Y por qué en noviembre, Noviembre, los primeros días. Imposible. Tengo la convención anual de la Unión de la Industria y tengo un rol protagónico ahí, es imposible. Bueno, Torcuato, por una vez que no asista. Es que no hay que descuidar los negocios. En mis negocios vivimos todos. Digo, mi familia. Bueno, entonces, no, la verdad que no sé. No des tantas vueltas con la fecha, mamá. Importante es que Torcuato se case. Mirá si de tanto dilatar el asunto se entera de algo que le haga cambiar de opinión. Bueno, quizás Torcuato no se quiere apurar, quiere pensarlo. No quiero pensar nada. No necesito pensar nada. Para mí es ideal cualquier fecha, de verdad. ¿Qué les parece mayo? Es divino. No hay mucho calor, no llueve. Me parece perfecto, ¿no? Me gusta mayo. Me gusta. Sí. Me encanta. Perfecto. ¿Le parece bien? ¿Qué me parece? Sí, ¿le parece una buena fecha para casarnos? No. Bueno, entonces, dígame usted qué fecha le vendría bien. Torcuato, usted y yo tenemos que hablar a solas. ¿Me acompaña? Sí. Ya estamos cenando. Déjalos. ¿Qué es lo que pasa, Lucía? Dígame. ¿Qué es lo que me quiere decir? Lucía. Torcuato, yo estoy muy agradecida por todo lo que está haciendo por nosotros. Como le está salvando la vida a mi padre. Se ocupó de darle el mejor tratamiento. Para mí es un placer poder cuidarla, protegerla. Es una bendición. Pero no me está protegiendo solamente a mí. Usted está salvando a toda mi familia. Torcuato, usted es un gran hombre. Cualquier mujer se moriría por casarse con usted. Muchas gracias por sus palabras. Deduzco que ahora viene el pero, ¿no? Pero... Que no me dejas escuchar. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Lo único que te importa es que no rompa el compromiso. Sos tan egoísta. ¿Yo egoísta? Mira quién habla. Yo le tengo mucho respeto. Le he tomado mucho cariño. Estoy muy agradecida. Se merece la mejor esposa del mundo. Alguien que lo cuide, que lo adore. Usted es eso y mucho más. Es mucho más de lo que siempre soñé. Pero si usted no me cree... No usted es eso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Cuando tuvimos campos, querías campos más grandes. Cuando tuvimos ovejas, querías vacas. Cuando compramos esta casa, te parecía chica.
Nunca fuiste feliz con nada vos, ¿eh? ¿No será que vos nunca supiste cómo hacerme feliz? ¿Y vos me hiciste feliz a mí? ¿Eh? Solo humillación, desamor. Eso es lo que me diste. Sos una víbora venenosa. Cálmese. José Pablo, vos te enfermaste. Te enfermaste para ser un inútil en paz, para eso. Mamá, por favor, ¿no ve cómo está? Todo teatro para justificar su impotencia y su inutilidad. ¡Basta! ¡Basta! No quiero que hables más mal de mí adelante de mis hijos. ¡Basta! ¡Mamá! ¡Dale agua! ¡Gabriel, haz algo! Hable de una vez. ¿Tiene miedo de no poder cumplir mis expectativas? ¿O de no sentir jamás el amor que siento yo por usted?